Hermanos queridos, un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos también, bienvenidos para participar de este hermoso tiempo de meditación en la palabra de Dios y oración. El Señor Jesús dijo que tenemos que orar siempre, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y Pablo enseñó: orad sin cesar. Muchas cosas hubieran sido diferentes si hubiéramos orado. Dijo una ocasión un predicador: si hubiésemos orado, no hubiésemos fracasado. Y es verdad, las derrotas que hemos tenido a veces han sido porque no doblamos nuestras rodillas delante del Señor. De rodillas ante Dios, para estar de pie delante de las circunstancias, delante de las pruebas, las tribulaciones, estar de pie en la predicación del Evangelio, estar de pie delante de los hombres, cumpliendo el ministerio que el Señor nos ha dado. Y para este día tenemos nosotros la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Tesalónica, una ciudad europea, un puerto principal, cerca del otro puerto, Filipos. Tesalónica, un poco al sur, dentro del mar Egeo. Una ciudad importante para el tiempo que Pablo escribió esta carta desde Corinto, unos 200.000 habitantes y una ciudad plagada por doctrinas del error, por falsas doctrinas. Y habían muchos predicadores, muchos falsos profetas que cobraban dinero. Y Pablo, en medio de toda esta diversidad de herejías y doctrinas, predicó la sana doctrina, enseñó el único mensaje salvador, el de Jesucristo. Entonces vamos a estudiar del capítulo 2, cómo era el ministerio de Pablo en Tesalónica. También es necesario recordar que se dice que es la primera carta que Pablo escribió, la primera, entre el año 50, 51 después de Cristo. Entonces meditemos en el capítulo 2. En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, esta era una iglesia joven a quien Pablo se propuso animar y también elogia su fe en el Señor, porque eran evangelistas extraordinarios. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan, la gente que se convertía, de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo, al Dios verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia de Tesalónica era una iglesia extraordinariamente evangelizadora. Y hermanos, así tiene que ser una iglesia saludable. Cada creyente tiene que ser un predicador, cada creyente tiene que ser un testigo. En estos días de pandemia, de sufrimiento, la gente necesita oír el único mensaje de esperanza, el Evangelio, que en Jesucristo hay perdón de pecados. La sangre de Cristo derramada en la cruz limpia de todo pecado y de toda maldad. Ninguna religión puede afirmar que sus pecados son perdonados. Únicamente Cristo
A la persona que se humilla, a la persona que se arrepiente, la limpia y la mira como si nunca hubiera sido una persona pecadora, como si nunca hubiera pecado. Porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado y de toda maldad. En esta hermosa iglesia, Pablo ejerció su ministerio y le escribe desde Corinto esta primera carta que la vamos a estudiar de manera especial, su capítulo 2. La primera parte. El ministerio de Pablo en Tesalónica fue un ministerio valiente. Y así ustedes y yo tenemos que ser valientes, tenemos que persistir. Veamos la valentía, 2, 1 al 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo es valentía. Tuvimos denuedo valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición. Cuando hay adversidades, para predicar el Evangelio se necesita valentía. Pablo era un testigo, y un testigo es una persona dispuesta a morir por la causa de Cristo. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, como abundaban tantas herejías en Tesalónica, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El ministerio de Pablo en Tesalónica fue un ministerio valiente. Y la palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Hermanos queridos, el Señor nos exhorta en este día, en esta mañana. Con valentía sigamos predicando. Con valentía tenemos que seguir enseñando la palabra del Señor. Con valentía aconsejemos. Con valentía confrontemos. Sigamos firmes. Poco tiempo nos queda en esta tierra. Recuerden, hermanos queridos, la vida aquí en la tierra es efímera, pasajera, transitoria, pronto pasa. La vida aquí en la tierra es como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca, se marchita, se muere. Así nuestra vida pasajera. Tenemos que perseverar, tenemos que ser valientes, enfrentando junto a Cristo a Satanás, enfrentando junto a Cristo las tentaciones, enfrentando junto a Cristo las tribulaciones, enfrentando junto a Cristo las enfermedades, la crisis económica, manteniéndonos firmes. El ministerio de Pablo en Tesalónica fue el ministerio de un hombre valiente. Y no solo él, sino también él y su equipo, como lo dice 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Un ministerio valiente. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos orando al Señor para que Él nos ayude y que seamos ustedes y yo valientes. Hermanos y hermanas que están enfermos o enfermas, sean valientes, manténganse con su mirada en el Señor. No se desanimen. Los que tienen algún hijo descarriado, no pierdan su esperanza, sigan con su fe en el Señor, orando cada día porque este hijo, esta hija volverá. Queridas hermanas que sufren con un hombre que no es fiel, un esposo que no es fiel, que no es leal, bueno, manténganse. Ustedes cumplan con su parte, con su rol valientemente, aunque su esposo no cumpla con su parte. Y si algún
esposo tiene una esposa rebelde que no respeta a su esposo, cumpla con su parte de amarla y de cuidarla con delicadeza, y orando al Señor para que el Señor cambie la mente, el corazón de su cónyuge. Hay que mantenerse con valentía en medio de esta adversidad. No nos dejemos amedrentar, no nos dejemos infundir temor, miedo, terror por parte del enemigo. Así como Pablo valientemente se mantuvo, nosotros también. Oremos al Señor. Señor, tú no nos has dado, dice la palabra, espíritu de cobardía, sino de valentía. Y Pablo valientemente predicó el Evangelio en todo lugar. También lo hizo en Tesalónica, así como lo hizo en Filipos, donde fue apresado, donde fue maltratado, pero él no dejó de predicar junto a Timoteo, junto a Silvano. Señor, gracias por el ejemplo de este ministerio. A nosotros también manténnos valientes en medio de tanta adversidad, en medio de tanta oposición, que mis hermanos y yo perseveremos, que no claudiquemos. Para esto, Señor, tenemos este tiempo de meditación bíblica y oración para fortalecernos los unos a los otros. Danos, Señor, valentía. Aumenta nuestro valor en cada uno de nosotros, para que con denuedo, como lo hizo Pablo y su equipo, prediquemos el Evangelio a toda criatura, enseñemos la palabra del Señor, enfrentemos las crisis, las enfermedades, las tentaciones, al mismo Satanás junto a Cristo. Haz de nosotros personas valientes, perseverantes. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, el ministerio de Pablo era un ministerio lleno de amor, porque Dios es amor. Y el amor de Dios se había derramado sobre Pablo y sobre su ministerio. Esto lo notamos nosotros en los versículos 5 al 8 del capítulo 2. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, o como lo hacían los falsos maestros, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Muchos predicadores estaban allí, muchos predicadores itinerantes en Tesalónica que cobraban fuertes cantidades de dinero, y dice Pablo: yo no he sido nunca un avaro. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros. Ahí la palabra ternura tiene que ver con amor, con el amor delicado, con el que Dios nos ama. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos. Y así también, con ternura, cuidando al rebaño, no con aspereza, no con violencia. No nos pertenecen las ovejas. El rebaño que cuidamos es el Señor, es del Señor. Nosotros somos sus colaboradores. Como la madre cuida con ternura a sus propios hijos, así también nosotros cuidando de nuestra familia, cuidando de la iglesia del Señor, cuidando de los recién convertidos con ternura. Y Pablo también dice que nosotros los pastores debemos de tratar a los mayores, a nosotros, como si fueran nuestros padres, a quienes son nuestros contemporáneos como si fueran nuestros hermanos o hermanas, y a los menores como si fueran nuestros hijos, con ternura, con delicadeza. 8. Tan grande es nuestro afecto, nuestro amor por vosotros, que hubiéramos querido entregaros
no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy amados. Esto dice el Señor, que cada esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Estuvo dispuesto a morir por ella. Hermanos queridos, hermanos consiervos, hombres que están participando de este tiempo de oración, ¿está usted dispuesto a morir por su esposa? ¿Estoy yo dispuesto aún a morir por mi esposa? ¿Estamos dispuestos a morir por ellas o hacerlas morir? Bueno, el amor de Dios, Él estuvo dispuesto a morir. El Señor Jesucristo murió por la iglesia. Y dice Pablo que tan grande era el amor de Él, de Pablo, de Silvano, de su equipo, para con los hermanos de Tesalónica, sino también estaban dispuestos a entregar sus propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a amar con el amor de Cristo, el amor que nunca se envanece, el amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor verdadero no tiene envidia, no es jactancioso. El amor nunca deja de ser. El amor verdadero no espera nada a cambio. El amor verdadero no hace nada indebido. Y con esta clase de amor, el amor ágape, Dios nos ordena que amemos a Dios, amemos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a la iglesia del Señor, amemos a nuestros amigos en la comunidad. Recuerden, hermanos consiervos, algunos que son pastores, que la gente se queda donde hay amor. ¿Cuál es la iglesia que multiplica? ¿Cuál es la iglesia que gana más gente para Cristo? La que ama. La iglesia que ama. Y la gente se queda donde hay amor. Si en su congregación, en la iglesia local que pastorea y que le pertenece al Señor, hay amor, allí se queda la gente. La gente se queda donde hay amor. El amor de Dios. Como este de Pablo para con los hermanos de Tesalónica. Él está diciendo que él y sus compañeros estaban dispuestos a entregar sus vidas por ellos, porque habían llegado a ser muy queridos, a ser, nos dice, muy queridos, muy amados. ¿Cuánto nos falta del amor de Dios en nosotros? Amados hermanos y amigos, que el Señor nos ayude aún a amar a nuestros enemigos. ¿Cómo sabemos que tenemos el amor de Dios en nosotros? Cuando amamos a nuestros enemigos, a aquellos que por la causa de Cristo se han vuelto nuestros adversarios. Y oremos al Señor para que en el hogar haya el amor de Cristo, que los hombres dirijamos el hogar con ternura, con amor, y los que somos pastores también cuidar la iglesia, dirigir la iglesia del Señor con amor, con ternura, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Oremos al Señor. Señor, danos cada día de este amor, amor ágape, el amor de Dios que no espera nada a cambio, el amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, este amor que nunca deja de ser, que no es orgulloso, que no se llena de envidia, que se pone contento este amor por el triunfo de otro, por el logro de otro. No espera ninguna retribución,
Señor, ayúdanos a aplicar este amor en nuestro hogar y también en la congregación que nos has permitido pertenecer o pastorear. Oh Dios, que aún el amor tuyo se derrame también en nuestros amigos, los que no te conocen a ti, y en aquellos que por tu causa se han vuelto nuestros adversarios, nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a cuidar tu iglesia con amor. Que cada hermano aquí presente en esta reunión de meditación bíblica y oración, cada uno ame a su prójimo como a sí mismo, porque toda la ley se compendia en un mandamiento: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no le hace mal al prójimo. Gracias por el ejemplo del ministerio de Pablo, un ministerio de amor, cuidando de los creyentes, nuevos o antiguos, como la nodriza, como una madre cuida de sus hijos. Así, Señor, que cuidemos tu iglesia. Ayúdanos, te rogamos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor cubrirá multitud de pequeñas faltas. Que no guardemos ningún enojo, ningún resentimiento, ninguna amargura en nuestro corazón. Sencillamente que perdonemos para que en nuestro corazón haya paz. Cada día, Señor, llénanos de tu amor. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el ministerio de Pablo en Tesalónica fue un ministerio santo. Pablo tenía una vida irreprensible, justa, sin tacha. Esto lo podemos comprobar en los versículos 9 hasta el 12, que vamos a leer del capítulo 2. Porque os acordáis, hermanos, le dice Pablo a los tesalonicenses, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo era sustentado por ofrendas voluntarias de las iglesias, de manera especial la iglesia de los filipenses. Siempre lo sustentaron, pero también Pablo algunas ocasiones trabajó con sus manos para su sustento y para el sustento de su equipo. 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Qué desafío para todos nosotros. Subrayen, hermanos, esas tres palabras: santa, justa e irreprensiblemente. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Por qué el mensaje en la boca y en la vida de los hermanos de Tesalónica fue tan efectivo? ¿Por qué es que el Evangelio se extendió desde ellos? Porque ellos aprendieron a vivir como el Señor Jesucristo. Amada Iglesia del Señor, la manera más efectiva, poderosa, cómo podemos nosotros atraer a otras personas hacia Cristo, es viviendo como Pablo vivió. Es viviendo como Jesucristo, porque en todo momento Pablo imitó a Jesucristo. Por esto repetidas veces dijo él: imiten ustedes a Cristo así como yo lo imito a Él. Imítenme a mí en cuanto a como yo imito a Cristo, ustedes también háganlo. Y Pablo vivía santa, justa e irreprensiblemente. La gente que conocía a Pablo no tenía nada de qué señalarlo. Él era un buen administrador de su tiempo.
un buen administrador también de los recursos materiales. Queridos hermanos, cuando tenemos deudas morosas que no pagamos, no vamos a tener impacto con la predicación del Evangelio. No vamos a impactar con la predicación si odiamos. No vamos a tener impacto con la predicación del Evangelio si mentimos, si conocen que sobornamos, si no damos un buen trato a nuestro cónyuge. ¿Qué es lo que más impacta en este mundo? Una vida santa, justa e irreprensible. Es decir, amar como Cristo, perdonar como Él perdonó, no deberle a nadie nada. Los hombres tratando con ternura a la esposa respetando a su marido, los hijos obedeciendo a sus padres, los padres no provocando a ira a nuestros hijos. Esto testifica, esto habla de Cristo. Cuando un trabajador cristiano es fiel a su empresa, fiel a su patrón, cuida los intereses de su patrón, esto es un buen testimonio delante del patrón y de los demás trabajadores. Cuando el trabajador es santo, justo, irreprensible, y cuando el patrón no amenaza a sus trabajadores, sino que hace con ellos lo justo y lo recto. Tienen todos sus trabajadores una relación de dependencia y se les da un salario justo a tiempo. Cuando el patrón es santo, justo e irreprensible, puede ganar a algunos trabajadores para Cristo. Cada uno, un estudiante en el colegio, en la universidad, tiene que ser santo, justo y irreprensible. Por ejemplo, no hace trampas, no copia de ninguna manera. Un creyente santo, justo, irreprensible, no soborna, hace lo justo y recto. Entonces todos tienen que ver que nosotros somos discípulos de Cristo y que procuramos que nuestra conducta sea como la de Él. Los hombres testificamos de Cristo cuando somos fieles a nuestro cónyuge, porque vivimos santa, justa e irreprensiblemente. Cada creyente tiene que vivir así, porque la manera más efectiva, más poderosa, cómo podemos atraer a otras personas hacia Cristo es viviendo santamente, viviendo justamente, viviendo de una manera irreprensible. Quiere decir sin tacha. Que el Señor nos ayude a vivir santamente, enteramente santificados, decía nuestro fundador de la Alianza, el Dr. Simpson. Vivir enteramente santificados, santa, justa e irreprensiblemente. Oremos al Señor para que Él nos ayude a vivir así, en el hogar, en la iglesia, en la comunidad, porque así testificamos de Cristo, viviendo el Evangelio y predicando el Evangelio con nuestra boca. Vivir el Evangelio es vivir santa, justa e irreprensiblemente, y el Evangelio también tiene que ser predicado con nuestra boca. Amado Señor, seguimos en este tiempo hermoso de meditación bíblica y oración. Ayúdanos a vivir como vivió Jesucristo aquí en la tierra. Ayúdanos a vivir como Pablo vivió aquí en la tierra, como vivió él y entre los hermanos de Tesalónica, santa, justa e irreprensiblemente. Que mis hermanos y yo vivamos santamente, vivamos con justicia, irreprensiblemente, enteramente santificados, y que hablemos de Cristo entonces con nuestra vida y que hablemos de Cristo con nuestra boca, como hicieron los hermanos de Tesalónica. Te rogamos que nos ayudes a vivir santamente en el hogar, en el trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el campo, en la ciudad, en la iglesia, en la playa, en la cancha de fútbol, en el bus, en el avión,
en todo lugar que vivamos santa, justa e irreprensiblemente. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el ministerio de Pablo era un ministerio sufrido. Esto lo podemos ver en los versículos 13 al 16. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. El ministerio de Pablo era sufrido. Se repite y se repite la palabra padecer, 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 que es sufrir. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Está hablando de su propio pueblo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo dice, el ministerio nuestro en Tesalónica fue un ministerio sufrido. Amada Iglesia del Señor y amigos, en esta tierra nos toca sufrir. Hay momentos de gran alegría y de gran tristeza. Dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar y de cosechar. Hay tiempo de reír y de llorar. Hay tiempo de gozar y de sufrir. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Los jóvenes solteros es el tiempo para prepararse. Luego viene el tiempo para enamorarse. Y luego viene el tiempo para tener un matrimonio. Hay tiempo para tener hijos. Hay tiempo para criarlos. Y hay tiempo luego para entregarlos en casamiento. Todo tiene su tiempo. Y hay tiempo de sufrir aquí en la tierra. El Señor nos dijo que en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo dejaremos de padecer? ¿Cuándo dejaremos de sufrir? ¿Cuándo pararemos de sufrir? Cuando estemos con Cristo en gloria. Aquí en la tierra vamos a sufrir, pero en medio del sufrimiento tenemos paz. Y en medio del sufrimiento tenemos gozo, esperanza en el Señor. El ministerio de Pablo en Tesalónica y en toda ciudad donde él predicó fue un ministerio sufrido. Así también nuestra vida aquí en la tierra. Nos toca sufrir. Así como Cristo. Miren, cuando él nació, ya Herodes lo buscaba para matarlo. Tuvieron sus padres que huir con el niño a Egipto y luego volvieron a Judea. Y como estaba Arquelao, que era tan malo como su padre Herodes el Grande, tuvieron que huir a la parte norte, esto es a Nazaret, donde el niño Jesús creció. Y cuando tuvo 30 años comenzó su ministerio público y allí en Nazaret ya lo procuraban empujar a un barranco para quitarle la vida. Y finalmente murió en nuestro lugar crucificado, experimentando la muerte más cruel que el mundo ha conocido, la muerte de cruz, tomando su lugar y el mío. Oremos al Señor para que Él nos ayude a soportar el padecimiento, a soportar
el sufrimiento. Oremos a nuestro Señor. Soberano Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú permites aquí en la tierra momentos de gran alegría, pero también momentos de sufrimiento. Y en el sufrimiento aprendemos a depender más de ti. En el sufrimiento te conocemos mejor. Aprendemos a confiar. Así como Job, que aprendió en el sufrimiento a conocerte mejor, a no depender de sus fuerzas, sino aprendió a depender de ti. Que mis hermanos y yo no nos desalentemos en el sufrimiento, en el padecimiento, porque Cristo también sufrió, Pablo también sufrió, Pedro también sufrió. Todos los que han muerto y están contigo en gloria han sufrido, y los que vendrán después de nosotros también, si tú no has venido, también sufrirán. En el sufrimiento aprendemos a depender más de ti. Señor, fortalece nuestras vidas, la vida de mis hermanos y mi vida en medio de la adversidad, sufrimiento por enfermedades, sufrimiento por la crisis material, sufrimiento por el cónyuge que no es fiel, sufrimiento por un hijo que está descarriado o una hija descarriada. Señor, oramos el consuelo para todos los que sufren, que continúen firmes con su mirada, con su fe en ti, porque su ruego, sus oraciones serán escuchadas. Pon tu mano sanadora sobre los hermanos y personas que están enfermas, los que están experimentando una crisis material, los que sufren, Señor, por que algún hijo se marchó o está en los vicios, o por la infidelidad del cónyuge. Que tú consueles, Señor, a cada hermano y que se mantenga firme con la fe en ti. Manténnos, Señor, firmes en ti. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje, primera a los Tesalonicenses 2, 17 hasta el 20. El ministerio de Pablo fue un ministerio en el que Satanás siempre quiso ser un estorbo, pero no pudo. Dicen 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, porque Pablo estaba en Corinto y anhelaba visitarlos en persona, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Muy oportuno para esta pandemia. ¿Cuánto anhelamos ver el rostro de los hermanos? Hermanos queridos, muy pronto nos encontraremos en el templo, juntos adorando a Dios. Y gracias a Dios por estas reuniones virtuales que tenemos, haciendo uso de las redes sociales. Esto es una maravilla, pero no hay nada como un culto presencial. Y muy pronto, hermanos, si el Señor lo permite, nosotros veremos sus rostros y ustedes también el nuestro. Y si aquí en la tierra no vamos a ver sus rostros, entonces en gloria con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí queremos detenernos un poquito. ¿Por qué Satanás nos estorbó? Porque esta era la primera carta que Pablo escribía. Y esta carta tuvo tan buen resultado. Tuvo un gran impacto entre los hermanos de Tesalónica y sus alrededores. Entonces Pablo quería obstruir el ministerio de Pablo de escribir cartas
para enviarlas a las iglesias por todo el mundo. Una y otra vez Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Queridos hermanos, sigamos adelante. Satanás quiere estorbar su ministerio. El ministerio que yo hago lo quiere estorbar, pero sigamos adelante. Satanás siempre procurará dañar su hermosa relación conyugal, pero hay que seguir adelante con la mirada en el Señor. Satanás siempre quiere destruir a sus hijos, a los nuestros, dañar su hogar, el mío. Él no se preocupa por aquellos que son parte de su reino. Él no se preocupa por los que ya tienen su hogar, sus vidas deshechas. Él está preocupado por los que procuramos vivir santa, justa e irreprensiblemente. Entonces, Él siempre procura estorbar, pero sigamos adelante, porque Cristo lo derrotó en la cruz. Recuerden, hermanos y hermanas, Satanás es un enemigo vencido, derrotado, y junto a Cristo somos más que vencedores. Cada creyente es una corona nuestra. El Señor en el cielo repartirá coronas, y las coronas son las personas que con nuestro testimonio y boca hemos ganado para Cristo. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo? ¿Cuál es nuestra corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Sigamos predicando, no nos detengamos. Hay que seguir adelante, de triunfo en triunfo, poniendo la mirada en el Señor. Mi hermano, mi hermana, no se desanime. El Señor escuchará sus oraciones. Su hijo volverá al hogar, se reconciliará con Cristo. También su cónyuge volverá. Hay que tener fe, hay que persistir en oración. Recuerden que el remedio no es la separación, no es el divorcio. El remedio es la reconciliación. Satanás ha venido para robar, matar, destruir los hogares. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se desanime, mi hermano, mi hermana. Sigamos con la mirada en el Señor. No claudiquemos. No hay que retroceder. Hay que perseverar. Sigamos adelante. Por lo cual dice, quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Quiso estorbar, pero no lo pudo, porque Pablo junto a Cristo siguió adelante con la predicación del Evangelio. Siguió adelante escribiendo las cartas para las iglesias, que son de tanta bendición para nosotros hoy. Hay que seguir adelante. Aunque el enemigo de nuestras almas trate de poner algún tropiezo, sigamos adelante porque con Cristo somos más que vencedores. Amén. Terminemos con oración. Muy amado Dios, gracias por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Que mis hermanos y yo, que la Iglesia de Cristo siga adelante, poniendo su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pablo dijo en Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que sigamos adelante. Todos tenemos un enemigo común, Satanás, a quien Cristo derrotó en la cruz, pero junto a Cristo somos más que vencedores. Que ningún hermano se desaliente. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, los que son presa del enemigo de Satanás, que puedan liberarse, que puedan recibir el perdón de sus pecados. Amigos queridos, arrepiéntanse de sus pecados
Pídanle perdón al Señor en este momento. Díganle ahí en su mente y corazón: amado Dios, yo reconozco que tú enviaste a Jesús a vivir en esta tierra y a morir por mí en la cruz del Calvario, y derramó su sangre. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que me perdones, que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Dame una nueva mente, un nuevo corazón y una voluntad sujeta a la tuya. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una nueva vida. Dame tu Santo Espíritu. Gracias porque mis pecados han sido perdonados. Te amo, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz por mí. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Y como iglesia, Señor, oramos por estos nuevos creyentes para que se mantengan con su mirada en ti, que se puedan congregar con nosotros o que se puedan congregar en una iglesia donde le enseñen la palabra del Señor, a amar a Jesucristo y a imitar a Jesucristo como el único Dios verdadero. Y Señor, ayúdanos a todos a poner la mirada en ti, que seamos valientes. No somos de los que retrocedemos, somos de los que permanecemos en Cristo hasta el día de nuestra muerte, con fe y esperanza en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada iglesia del Señor, que Dios los bendiga y los guarde. Recuerden, sigamos adelante poniendo la mirada en Jesús, caminando con Cristo por encima de los problemas y de las circunstancias. Satanás es un enemigo vencido. Junto a Cristo somos más que vencedores. No claudiquemos. Un abrazo en el amor de Jesucristo para ustedes, hermanos, amigos también. Dios los bendiga y los guarde. Amén.